Estimados hermanos y hermanas, es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes, su servidor, el presbítero Isidro Martínez Cortés. Traigo en esta ocasión un tema muy interesante que compartir con todos ustedes, titulado ¿Gran Comisión o Gran Omisión? Bien, quiero invitarles a inclinar su rostro para que tengamos una palabra de oración en estos momentos. Eterno Señor, te damos gracias por tu presencia en este domingo de gozo y celebración, Señor, con toda tu iglesia en los diferentes puntos de este hermoso país, Señor. Derrama de tu bendición y gracias sobre mis hermanos que están participando de esta transmisión en estos momentos y bendícelos abundantemente a través de la reflexión de tu palabra. Guíanos, Señor. Me pongo en tus manos para ser el instrumento que tú quieres usar para bendecir a mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la pregunta parece ser algo curiosa, ¿verdad? Pero naturalmente se refiere a la gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado a través de su palabra. Quiero comenzar con una breve anécdota. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando en el seminario Gonzalo Báez Camargo en la Ciudad de México, me encontraba yo asignado de fin de semana en la iglesia El Buen Pastor en Churubusco. Y bueno, cada fin de semana yo asistía a la iglesia pues para servir al Señor, apoyar a los hermanos en los diferentes ministerios que ellos estaban desarrollando allí. El ministerio en el que participé un poco más intensamente fue en un comedor comunitario que ellos tenían los sábados cada 15 días. Como está el edificio del templo ubicado frente al Hospital Joco en la Ciudad de México, en Coyoacán, los hermanos preparaban un desayuno, acondicionábamos el sótano del templo, que era, pues se convertía en un comedor en ese momento, y bueno, preparaban las hermanas los alimentos y yo participaba junto con los diáconos, cruzábamos el puente peatonal y fuimos a invitar a estas personas que estaban esperando resultados de sus pacientes un sábado a las 9 de la mañana. Un sábado fui nuevamente al trabajo, estuvimos sirviendo de 9 a 12, a las 12 se cerraba el comedor y cuando ya estábamos a punto de cerrar, estábamos ya recogiendo mesas, recogiendo sillas, lavando trastes, llegó una mujer corriendo, cruzó el puente, llegó al templo y buscaba desesperadamente un sacerdote, un cura. La secretaria, que en ese entonces pues estaba, le dijo: señora, aquí no hay sacerdotes, solo hay pastores. Y entonces ella le dijo que no importaba, ¿verdad? Que tenía a su esposo muriéndose y ella quería que alguien fuera a atenderlo. Entonces la secretaria se dirige conmigo y me dice: oye, hay un caso así, hay una mujer que está buscando al pastor. Le dije: pues bueno, que vaya el pastor, ¿verdad? Y ella me dice: el pastor ya se fue. Y yo le dije: oh, ¿cómo va a ser esto? Y ella me dice: pues te toca a ti. Así que entonces fui con esta mujer, cruzamos el puente, entramos al hospital y, hermanos, me encontré un cuadro muy triste. Se trataba de un hombre en fase terminal de hepatitis. Era un hombre ya entrado en años, fornido, que para variar, allí postrado en cama, con la mirada perdida en el techo, pues tenía los custodios cerca de él, al parecer era un presidiario. Entonces, en ese momento, yo me puse en las manos de Dios porque no sabía qué hacer, ¿verdad? La enfermera me dijo: no puede hablar, solo lo puede escuchar. Y entonces, para mí se me hizo muy complicado. Yo sentí que el seminario no me había preparado para una situación así, ¿verdad? Y entonces me puse en oración. Su esposo estaba llorando a los pies de la cama y le dije: Señor, dame sabiduría para saber cómo puedo ministrar a este hombre. Y entonces me acerqué al hombre puse mi mano en la suya, me acerqué a su oído y le dije: mire, aunque usted no pueda hablar, Dios sí puede escuchar sus pensamientos. Así que yo le invito a que haga suya esta oración que yo voy a hacer por usted. En ese momento, hermanos, Dios me había puesto a orar por él como si yo fuera él, como si yo estuviera en su lugar. Y entonces empecé a orar más o menos con estas palabras y dije: Señor Jesucristo, reconozco que te necesito en estos momentos.
te pido que vengas a mi corazón. Perdona todos mis pecados. Gracias porque diste tu vida por mí en la cruz. Me reconozco pecador delante de ti y te pido que me perdones. Hazme una nueva criatura, Señor. En tus manos pongo mi vida. En el nombre de Jesús. Te recibo como mi Salvador. Acéptame como tu Hijo. Amén. Más o menos con estas palabras yo oré por ese hombre. Hermanos, cuando terminé mi oración, yo vi que una lágrima escurrió de este hombre en uno de sus ojos. Yo me enderecé y vi esa lágrima escurrir de su ojo, y a través del paso de los años que llevo sirviendo a Dios, hermanos, no se me olvida esa experiencia. Esa lágrima para mí es un indicio de que ese hombre se reconcilió con Dios, se reconcilió con su Creador. Y qué momento tan especial, hermanos, de veras me sentí muy bendecido de poder ser parte en ese momento de una situación como esa, donde un hombre se reconcilia con Dios. Naturalmente yo salí del hospital, no supe qué pasó con esta persona, si quizá falleció en esa cama de hospital, o si el Señor lo levantó, no lo supe, ¿verdad? Pero una experiencia así, hermanos, me dejó un buen sabor de boca. Me dejó la sensación de ser útil en las manos de Dios. Y saben, algo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, hermanos, parte de la vivencia, pero estriba en la palabra de Dios. Según la Biblia, hermanos, existen 3 participios para obedecer la gran comisión. Mateo 28, del 18 al 19, dice, el Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hermanos, estas palabras del Señor Jesús nos están dando una pauta importante. Nos están diciendo que debemos ir y nos dice qué debemos hacer cuando vayamos a ser discípulos. Nos dice que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñemos todas las cosas que hemos aprendido a esos nuevos discípulos. Es decir, yendo, bautizando y enseñando. La pregunta que surge, hermanos, es ¿a dónde, quién y cómo se debe llevar este mensaje? Jesús nos responde. Observemos el texto. Primero, ¿a dónde?, nos dice el Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Con autoridad, hermanos, el Señor nos envía a extender su reino entre todas las naciones. Dios nos envía a las etnias y a los pueblos. Alrededor de ustedes, alrededor de mí, hay personas que no hablan nuestro mismo idioma, hay personas que no tienen nuestras mismas costumbres dentro de nuestro mismo país, pero hay personas también que hablan nuestro idioma, tienen nuestras costumbres y no han conocido a Jesucristo como Salvador. Nuestra misión es ir a ellos, a los no alcanzados, a los que no han reconocido a Cristo como su Salvador personal. El Señor nos dice también a través de su palabra a quién el Señor quiere enviar. Si leemos en Romanos 10, versículos 14 y 15, encontraremos que la palabra de Dios nos responde. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias, buenas nuevas. Aquel que nos envía, hermanos, también espera que usted y yo seamos obedientes a su voz. Tenemos 2 respuestas ya. El Señor nos ha dicho hacia dónde quiere enviarnos. ¿Y quién es el portador de ese mensaje? Usted y yo. Ahora, muy interesante pensar en esto. ¿Por qué decimos gran omisión? Bueno,
porque ha dependido de la iglesia, de nosotros los cristianos, de nuestra obediencia a este mandato de Jesús de ir y hacer discípulos, que la gran comisión se pueda convertir en una gran omisión. Veremos a continuación. Hay una pregunta importante que me gustaría que reflexionáramos en esta hora, y es: ¿crees en la autoridad de la Biblia? Estos tiempos que vivimos, hermanos, son complicados, son tiempos inciertos, difíciles. Nadie sabe si esta situación va a pasar entrando el año siguiente o va a continuar hasta el año tercero, 23, etcétera. Pero la pregunta que surge es: ¿crees en la autoridad de la Biblia? Sabes, hermano, es urgente no solo conocer la Biblia, sino también creerla y aceptarla como la palabra auténtica de Dios. Y es que la evangelización y el discipulado no son solamente una actividad buena, como muchos piensan, y hasta allí, sino que implica, hermanos, asociarnos con Dios en sus propósitos divinos. Y sus propósitos divinos tienen que ver con la salvación de quienes nos rodean. Depende mucho de nuestra respuesta, hermanos, que la realidad que nuestras iglesias se enfrentan hoy pueda cambiar o pueda empeorar en estos tiempos complicados. Pregúntate sinceramente: ¿creo en la autoridad de la Biblia? ¿Por qué esta pregunta? Se dice con mucha razón que el grado de compromiso de la iglesia con la obra de la evangelización mundial está estrechamente ligado con su grado de convicción en cuanto a la autoridad de la Biblia. Es decir, en otras palabras, hermanos, nuestra real aceptación de que la Biblia es un libro de autoridad y es el libro de Dios, nuestro reconocimiento de que ese libro sagrado de verdad es la palabra de Dios, se tiene que reflejar en el gran mandato que el Señor nos ha dado de ir y hacer discípulos. Hay muchos cristianos, en las iglesias hay muchas personas que se llaman cristianos, pero no todos están yendo a ser discípulos. Creo que una de las razones es porque no han creído en la autoridad de la palabra de Dios. A esto muchas personas le han llamado un avivamiento, es decir, es un volver a la palabra de Dios, volver a creer lo que la palabra nos está diciendo. Si esto no cambia, hermanos, naturalmente la situación en nuestra iglesia va a empeorar, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al cómo. Ya vimos el qué, vimos el quién, ahora veamos el cómo. Hay algunos retos que encontraremos al evangelizar y discipular, al disponer nuestro corazón para obedecer la gran comisión. Y vamos a ver algunos retos no nada más desde afuera, sino también desde dentro de la misma iglesia. Jesús en Mateo 28, 18 al 19 nos dice que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, a partir de que Él tiene esa autoridad, ahora podemos nosotros ir. Sí va a haber obstáculos, no va a ser fácil la labor, pero Él nos está enviando porque sabe que estamos habilitados para poder ejecutar su orden de ir y hacer discípulos. ¿Cómo vamos a hacer esos discípulos? Somos enviados a extender el reino de Dios entre todas las naciones por medio del hacer discípulos, que es el imperativo central de la gran comisión. Fíjate, una forma en la que estamos haciendo discípulos actualmente es a través de la apertura de células o grupos pequeños. Esto es algo que es parte nuestra como cristianos metodistas, porque Juan Wesley en aquellos años utilizó los grupos pequeños o rescató esa herencia bíblica de los grupos pequeños para poder mantener a la gente que había sido alcanzada a través de las predicaciones al aire libre, tanto de parte de él como de parte de sus compañeros. Hoy la Iglesia Metodista está retomando este compromiso de abrir grupos pequeños y células, discipulando personas o familias y abriéndolas en el lapso de un año.
Es decir, en la espera de que esa célula pueda multiplicarse en el lapso de un año, porque es la naturaleza de una célula, de un grupo pequeño, ¿verdad? Ahora, esta labor sabemos que no es sencilla. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una diversidad generacional. Tenemos digamos, un mercado, por así llamarle, ¿verdad?, al cual somos enviados. Un mundo que es complejo, un mundo que es diverso en sus maneras de pensar y de ver la vida. Mira, en esta diapositiva te estoy presentando brevemente lo que los sociólogos han clasificado como esas diferencias generacionales. Por ejemplo, las personas que actualmente tienen entre 54 y 74 años son llamados baby boomers. Son esas personas que tienen como característica, bueno, pues que crecieron en un ambiente donde estaban más acostumbrados al oído, a escuchar el radio, aprendieron a través del oír. La televisión en esos tiempos apenas estaba surgiendo, ¿verdad? La televisión blanco y negro, la televisión a color en aquellos años. Los medios de comunicación, lo más avanzado era el teléfono, el telégrafo, ¿verdad? Y ellos son una generación más reflexiva y lenta. Son motivados por el orden y la estructura. Muchas de las empresas se dice que en la actualidad están, a la cabeza los baby boomers. Son personas que, están ahí en esos lugares importantes y claves. Y yo creo que no nada más en la iglesia, si observas en las empresas también, si observas al interior de la iglesia, en el obispado y en otras áreas importantes de nuestra iglesia, están siendo ocupadas por personas que ostentan o oscilan en esta edad. Pero hay una generación que surge después de los baby boomers y es lo que se conoce como la generación X. Los sociólogos dicen que las personas que actualmente fluctuamos entre los 41 y 55 años somos los que pertenecemos a la generación X. A nosotros nos tocó migrar algunos lo dicen de esta manera, nos tocó ser inmigrantes digitales. ¿Por qué? Porque entramos a la primaria con un cuaderno y un lápiz y salimos de la secundaria o prepa pues con un ordenador, ¿verdad? Con una computadora, con una PC. Y bueno, hermanos, este es un hecho real, ¿verdad? Muchos de los que me escuchan y ven que están en esa edad saben de lo que estamos hablando. Ahora, el Internet en ese entonces apenas estaba desarrollándose. No sé si recuerdan esos módems tan lentos, ¿verdad?, que hacían ese ruidito mientras lograban una conexión. Nuestra generación es reflexiva y lenta y se motiva a través de los logros y las metas según los sociólogos. Inmediatamente después surge la generación de los millennials o la generación Y la generación Z. A estas generaciones se les llama nativos digitales. Es decir, son esa generación que nace ya cuando existe el Facebook, existe Twitter y algunas otras redes sociales. Los teléfonos móviles ya habían migrado de aquellos que se usaban para aplastar pollo a lo que ahora conocemos como los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Teléfonos mucho más delgados, mucho más potentes, etcétera. Los que pertenecen a estas generaciones toman decisiones inmediatas y ellos son motivados por la socialización, por el disfrute, el goce del proceso. A ellos quizá no les interesa hasta dónde van a llegar, sino qué va a pasar en el trayecto, ¿verdad? Esto es lo que dicen los sociólogos. Ahora, todo esto que tiene que ver con nosotros y con el tema que estamos tocando, tiene que ver mucho, hermanos. ¿Sabías tú que somos enviados a ministrar a una generación con múltiples opciones de vida, donde Jesús no siempre resultará ser la única o la mejor opción de vida? Sí, es cierto. En esta labor de evangelizar y discipular necesitamos depender de Dios. Necesitamos fortalecernos no solamente en lo que creemos en la palabra, sino en cómo tomamos la palabra. Ya vimos que es muy importante y determinante creer en la autoridad de las Escrituras, porque eso se refleja precisamente en el cumplimiento de esta labor de evangelizar y discipular, de formar discípulos. Sí, hermanos, nuestra generación, la generación que nos rodea, no importa si son generación X,
X millennials, perdón, Y o Z, o si son de los baby boomers. Muchos de ellos, hermanos, tienen múltiples opciones de vida, y más las generaciones recientes. Aquí estoy mostrándoles un fragmento de la canción ¿Quién irá?, del autor Marcos Vidal. Muchos de ustedes la han oído. Reflexionemos un poco sobre el contenido de esta letra. Marcos dice: ¿quién irá a repetir la historia de Noé, si son los tiempos de Sodoma y Gomorra otra vez? ¿Quién será el nuevo Jeremías esta vez, el que se ponga en la brecha y defienda al pueblo con su piel? ¿Quién querrá hablar a un pueblo que no quiere oír? ¿Quién querrá perder la vida en una empresa así? ¿Quién querrá ser rechazado una y otra vez por oídos sordos que no quieren entender? ¿Quién volverá a decirles que todo lo que reluce no es metal? Que llega un momento en que todo tiene un final. ¿Quién volverá a contarles que su felicidad no es real? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Es verdad, hermanos, vivimos en un mundo donde las personas no van a aceptar inmediatamente a Jesús como la mejor opción de su vida. Tienen otras opciones. Todos necesitamos llevar a otras personas a los pies de Cristo. Necesitamos convencerlos, hermanos. Yo sé que estás pensando, el que convence es el Espíritu Santo, y es cierto, tienes toda la razón. Pero tú y yo necesitamos mostrar un testimonio de vida para que el Evangelio sea creíble a los ojos de ellos. Acuérdate que una de las premisas es estar unidos. El Señor Jesús en Juan 17 dijo que el mundo creería si nos vería o viera unidos, ¿verdad? Y estos tiempos de crisis, yo sé que nos han llevado a replantearnos esa palabra, unidad, mostrar solidaridad en estos tiempos. Las personas que están a nuestro alrededor nos observan. Que Dios nos dé la gracia de poder mostrarles su amor, ¿verdad? Quiero hablarte de un reto que creo que es uno de los mayores retos que está al interior de nuestras iglesias. Y vamos a dedicar unos momentitos a esto. Hay una revista muy importante en Estados Unidos que se llama Barna. Esta revista se dedica a levantar estadísticas sobre temas muy importantes. Por ejemplo, en esta ocasión te estoy mostrando aquí el resultado de una estadística, de una encuesta que ellos realizaron a las diferentes generaciones, que ya te mostré anteriormente aquí. Esta estadística muestra por lo menos 6 preguntas en las que ellos están sondeando a estas generaciones qué opinan acerca de la necesidad de compartir su fe. Y mira, estos son los resultados. Por ejemplo, en la primera parte, ellos hacen una pregunta. Creo que parte de mi fe significa ser testigo de Jesús. Todas las generaciones, elders, boomers, generación X y millennials, rebasan el 90%. Todas dicen, creo que es parte de mi fe, ser testigo de Jesús. Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta. Creo que lo mejor que le puede pasar a alguien es que conozcan a Jesús. Y todas las generaciones estamos de acuerdo perfectamente en eso. Pasamos a la siguiente pregunta. Cuando alguien plantea preguntas sobre la fe, yo sé cómo responder. Mira qué interesante. Aquí se mantiene alta todavía la estadística de las 4 generaciones de personas que saben cómo responder si alguien les pregunta sobre su fe. Pero pasamos a la siguiente y vemos cómo empieza a descender la fuerza o la capacidad de las personas de poder seguir respondiendo. Dice, estoy dotado para compartir mi fe con otras personas. Y ahí empieza a bajar, ¿verdad? Empieza a bajar drásticamente. Ya por lo menos bajamos a un 70%, 60%, 59%. Y hay una pregunta más. Creo que es incorrecto compartir mis creencias personales con alguien de una fe diferente, con la esperanza de que algún día compartan la misma fe. Y mira, aquí el cambio es totalmente drástico. Es decir, aproximadamente un 47% de las generaciones más recientes, un 27% de tu generación y la mía, los que estamos entre los 40 y 50, un 19 y un 20% bajó drásticamente la cantidad de cristianos que creen que es incorrecto compartir sus creencias personales. En pocas palabras, creen que es incorrecto compartir su fe con otros.
Y finalmente, mira, la última. Creo que si alguien no está de acuerdo contigo, significa que te está juzgando. Es definitivo, o sea, las generaciones ahí ya casi desaparecen, ¿verdad? La estadística baja demasiado. ¿A qué nos lleva todo esto, hermanos? Nos lleva a ver, o la revista Barna llegó a la conclusión de que el 50% de los cristianos que hoy se dicen cristianos y están siendo parte de una congregación o de una iglesia, se sienten listos, pero no están dispuestos a compartir su fe. ¿Te puedes imaginar esto? Cuando yo lo leí, la verdad sí me impactó. Yo dije, ¿cómo puede ser? Cristianos listos, pero no dispuestos a compartir su fe. Creo que mucho tiene que ver, hermanos, el hecho de que, como lo dijimos al principio, no hay una credibilidad hacia la palabra de Dios. Sí conocen la Biblia, esas generaciones saben, han tomado capacitaciones aquí, cursos allá, han estado en foros importantes de discusión sobre temas teológicos tal vez, pero no están dispuestos a ir y a ser discípulos. Es decir, para estas generaciones, hermanos, evangelizar y discipular no es una opción de vida cristiana. Esto realmente es preocupante. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer tú y yo? Ya el Señor nos dijo qué hacer, nos dijo quién lo debe hacer y nos dijo a quién se lo debemos llevar. El mensaje. Nos queda claro esa parte, pero nos cuesta trabajo asimilar que somos nosotros los portadores de ese mensaje, los portadores inmediatos. Yo te propongo lo siguiente, en el nombre del Señor. Reforcemos la confianza en nuestra convicción de que evangelizar y discipular a otros es bueno y merece nuestro tiempo, energía e inversión de tiempo. Abre tu Biblia y lee conmigo, por favor, o sígueme con tu vista en 2 de Timoteo 4 del 1 al 5, por favor. 2 de Timoteo 4 del 1 al 5 y escucha por favor lo que el Señor dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos de la carne, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, sé sobrio en todo, dice el Señor, mantente despierto, no te duermas, soporta las aflicciones de este tiempo y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es el Señor el que nos habla, es el Señor el que nos está diciendo qué espera que hagamos. Nos está diciendo el Señor, tienes que reconocer que evangelizar y discipular es bueno y merece tu tiempo, merece una inversión considerable de tu tiempo, de tu agenda, de tus 24 horas al día, de tus 7 días de la semana. En segundo lugar, te invito a que desarrollemos una fe resiliente. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia humana es la capacidad innata con la que contamos para poder tolerar las adversidades de la vida, de poder transformarlas en desafíos, en nuevas oportunidades para fortalecernos. La palabra resiliencia surge del comportamiento del metal, sometido a temperaturas altísimas y luego cambiarlo a una temperatura totalmente opuesta. Es decir, como cuando se está forjando el hierro, ¿verdad? Se calienta a más de 360 grados centígrados e inmediatamente después lo someten a lo frío del agua. Bueno, el metal que es capaz de mantener su estado igual al cambiar de temperatura, a eso se le llama resiliencia. Que bueno, se vale que alguien me corrija si estoy equivocado, ¿verdad? Pero ese es el origen de la palabra. Y existe la resiliencia humana, ¿verdad? Es decir, nuestra capacidad de poder transformar las situaciones que vivimos, por ejemplo, actualmente, en situaciones de bendición.
No es nuestro poder, sino la gracia de Dios la que nos ayuda a poder ver desde otro ángulo las circunstancias adversas que podemos estar atravesando. Y en tercer lugar, te invito a desarrollar una fe resiliente como la fe de Esteban, por ejemplo, o la fe de los cristianos chinos del siglo actual. En Hechos 6, te voy a invitar a que abras también tu Biblia conmigo y que me sigas por favor con tu vista, para que veamos un poco acerca de la vida de este gran hombre, Esteban. En Hechos 6, versículos 5 al 9, leemos: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y el versículo 12 dice: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y los últimos versículos del capítulo, por lo menos el 54 al 58, fíjate lo que dice el Señor. Oyendo estas cosas, después de que Esteban predicó la palabra poderosamente entre ellos, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Muy importante lo que este hombre hizo. Se mantuvo, resistió. Pudo haberse callado Esteban. Pudo haber dicho, sí, está bien, en otro momento se los digo. Pero sabes, él tuvo una fe resiliente, una fe que se sostuvo a pesar de todo. Creo que Dios demanda de ti y de mí, hermano y hermana que me escuchas, demanda de ti y de mí en estos tiempos una fe con estas características. Demanda de nosotros también ser llenos del Espíritu Santo. No podremos mantenernos firmes, hermanos. Está viniendo una ola de situaciones sobre la iglesia. Y muchas otras situaciones vendrán, hermanos, pero Dios nos sostendrá. Dios nos fortalecerá. Si estamos nosotros dispuestos a seguirlo y obedecerlo en todo momento. Mira, un ejemplo de esto son los cristianos en China. Ustedes saben que en China es un país comunista que no tolera ninguna religión, ninguna fe, ningún tipo de adoración a alguien, solamente a su gobernante. Bueno, en China los cristianos se están multiplicando de manera impresionante, hermanos. Escuché recientemente del testimonio de un hombre que fue a capacitar a un grupo de líderes de célula y encontró que estaban reunidos 22 personas en un piso en alto y todos sentados en el suelo. 22 personas, 22 chinos. Y este hombre dijo, bueno, yo vine a capacitar un grupo grandísimo de gente y me encuentro nada más con 22, ¿qué pasó con el resto? Y platicando con ellos se fue dando cuenta que cada uno de esos hombres y mujeres que estaban ahí representaban por lo menos más de 10,000 personas que estaban bajo su liderazgo en grupos pequeños, en células, escondidos en hogares. Hermanos, la iglesia puede multiplicarse. No esperemos a ser atribulados, no esperemos a permanecer, a que nos cierren oficialmente los templos, no esperemos a que ya no nos dejen portar Biblias. Hagámoslo hoy que tenemos libertad, prediquemos a Cristo, hagamos discípulos, vayamos y abramos células en donde el Señor nos lo permita. Yo te animo a que le respondas al Señor. Dios,
creo en tu palabra. Creo en tu palabra. Reconozco la autoridad de tu palabra. Perdóname por titubear. Perdóname por dudar de ella. O por creer parte de la Biblia solo cuando me conviene. Y no cuando tú me mandas a hacer algo. Depende mucho de nuestra respuesta, hermano que me escuchas. Depende mucho de nuestra respuesta. Que las cosas puedan cambiar. No nada más en la casa, sino en todas las demás conferencias. La realidad de nuestras iglesias podría cambiar o empeorar, hermanos, en un periodo de tiempo muy corto, dependiendo de nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Mira, abre tu Biblia, finalmente, para ir cerrando, en Deuteronomio 11, versículos 25 al 27. Deuteronomio 11, 25 al 27. Y escuchemos lo que la palabra de Dios dice para sus hijos el día de hoy. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos, que no habéis conocido. Hermanos, realmente el Señor nos está invitando a tomar una acción radical. Debemos creer la palabra de Dios, debemos aceptar la palabra de Dios y entender que es ella nuestra antorcha que alumbra en un lugar oscuro, así lo dice la misma palabra, así lo describe la misma Biblia. Necesitamos mantenernos fieles como José, hermanos. Ustedes recuerdan quién era José. José tuvo su momento de dificultad, cuando perdió a su familia y su libertad. Cuando parecía recuperarse, fue echado en la cárcel sin tener culpa y estuvo ahí 14 años, imagínate. ¿Cuál fue el motivo? Debido a su carácter justo, fue odiado tanto por sus hermanos como por la mujer de Potifar. ¿Cuál fue la reacción de este hombre? Se entregó totalmente a Dios y tomó la firme decisión de servirle bajo cualquier circunstancia. Él puso a Dios en primer lugar. Y naturalmente su palabra en primer lugar. ¿Cuál fue el resultado de esta acción? Bueno, resistió la prueba, aprendió a perdonar a los que le habían hecho daño y comprendió cómo Dios lo había usado para beneficio del pueblo de Dios. Y aparte de este ejemplo tengo uno más que compartir contigo y se refiere a Esther. ¿Te acuerdas de la reina Esther? Ella fue huérfana. Pertenecía a un grupo étnico minoritario en una nación extranjera. Un decreto amenazó de muerte a todo su pueblo. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, ella fue víctima del odio xenófobo de Amán contra los judíos a causa de su primo Mardoqueo. El orgullo de este hombre lo llevó a idear un plan para aniquilar a los judíos. El pueblo de Dios siempre ha sido amenazado. ¿Cuál fue la reacción de ella? Bueno, al principio no se quiso comprometer, pero luego tomó la firme decisión de hablar al rey, pasase lo que pasase. Y después de un periodo de ayuno y oración, ella entró a la presencia del rey y el rey la escuchó. El resultado fue, dejó de ser vacilante y comprendió la importancia de comprometerse con la obra de Dios. Creo que el Señor nos invita también a dejar cualquier actitud vacilante y asumir con compromiso ferviente lo que Él nos ha mandado, ir y hacer discípulos. Y por último, para las personas de la tercera edad, tengo este ejemplo basado en Noemí. Noemí tuvo como dificultad pues que era inmigrante en otro país. Ella llegó a ese país, muere su esposo, mueren sus hijos y ante la pérdida de su esposo y de sus hijos tuvo que regresar a su tierra. Hubo una hambruna en Israel y la falta de confianza en la protección divina fueron las razones por las que ella tuvo que confiar en Dios. La muerte de su esposo agravó su desamparo. Pero ¿cómo reaccionó?
¿Hubo desesperación? Sí. Su nuera Ruth, a la que le enseñó a creer en Dios, es decir, fue su discípula, fue un gran apoyo para esta mujer en un momento de dificultad y de crisis. La ayudó a levantarse de esa situación. ¿Cuál fue el resultado? Encontró la felicidad al lado de su nuera y de su nueva familia, ahora casada con Booz. Y bueno, ya sabemos que la historia nos dice que de él desciende el Mesías, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo Dios puede transformar las cosas que nos cuesta trabajo entender? Dios las puede transformar en bendición. Quiero invitarte finalmente a que reconozcamos que hacer discípulos implica servir al Señor. Por mucho tiempo recibimos, hermanos. Ahora nos toca lavar los pies a nuestros prójimos, los que están dentro, pero también los que están fuera todavía del pueblo de Dios. Y principalmente a ellos, que es a quienes el Señor nos está enviando en este tiempo. Quiero orar por ustedes y pedirle al Señor, en primer lugar, perdón. Todos debemos, creo, pedirle perdón al Señor, pero también pedirle una nueva oportunidad y decirle: Señor, aquí está mi vida. Oremos. Padre Celestial, gracias por este momento de intimidad con tu palabra. Gracias porque tú hablas a tu iglesia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones por nuestra indiferencia hacia la autoridad que tu palabra tiene sobre aquellos que nos llamamos tus hijos y que no hemos sabido reconocer. Nos hemos escudado, Señor, en una falta de fe, nos hemos escudado en una falta de conocimiento. Señor, perdónanos por no aceptar la autoridad de tu palabra. Hoy te rogamos que nos ayudes y nos des una nueva oportunidad para levantarnos en el nombre de tu Hijo Jesucristo e ir y hacer discípulos. Ayúdanos a hacer la tarea que nos has encomendado. La vida cristiana no solo es comer y vivir, es más que eso, Señor. Ayúdanos a salir de nuestra comodidad y confort e ir, Señor, como tú lo hiciste, y ser esos testigos fieles. No importa lo que pase, no importa el precio que debamos pagar, Señor, estamos dispuestos, porque tú pagaste el mayor precio por amor a nosotros. En el nombre de Jesús, oramos que tu gracia no sea en vano en nosotros, que nos podamos levantar, Señor, en tu nombre y alcanzar, de manera que el día que nos presentemos delante de ti podamos llegar con las manos llenas, como dice el Salmo 126:6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Hoy más volverá con regocijo trayendo sus gavillas, las manos llenas de frutos, Señor. Y eso es lo que oramos y anhelamos y pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.